La entrega de la denominada píldora del día después ha aumentado en 71% en los últimos 3 años en la red pública de salud. Vamos a analizar el impacto de este anticonceptivo de emergencia en la sociedad chilena. Nos acompaña la socióloga y directora ejecutiva de la ONG Miles Chile, Claudia Dides. Gracias por acompañarnos, Claudia. ¿Tú me corregirías un tecnicismo? ¿Es un anticonceptivo? Sí. ¿Es un anticonceptivo pese que sea después de la sí, relación? lo que pasa es que funciona, y esto, bueno, uno lo aprendió, yo lo tengo que decir con mucho cariño del doctor Horacio Croxatto, que todavía está trabajando en la Universidad Andrés Bello y sigue haciendo investigación incluso sobre anticoncepción de emergencia. Es un anticonceptivo porque lo que hace es que evita la anidación del huevo en el endometrio, que esa era como la gran discusión de los mecanismos de acción hace como 15, 20 años, que luchamos tanto por eso, así que sí, funciona como una anticoncepción porque de emergencia. Hay una duda respecto del momento, entonces aclarar ese tecnicismo, bueno, sí. ¿cómo Lo que pasa es que funciona hasta las 72 horas, en realidad puede ser hasta las 105 horas hoy día. Pero se produce efectivamente la anidación. Claro, y ahí lo importante es tomársela antes de las 72 horas, y hoy día ya no se tiene que tomar 2, hoy día se puede tomar 1, o sea, se ha avanzado en estos últimos años, y eso en provecho, digamos, de las decisiones que puedan tomar mujeres y hombres también, porque los hombres también la están pidiendo. Gracias por la aclaración. Ahora sí vamos a lo que ha sido la noticia, este 71%. ¿Cómo reciben la cifra y cuál es el valor que le entregan? Nosotros creemos que es una muy buena cifra, una buena noticia ante tanta mala noticia en el país, porque creemos, uno, que tiene que ver con una constante las políticas públicas, ¿no? Mejoramiento. Nosotros venimos haciendo una encuesta desde el 2009, que yo la he hecho en distintos lugares que he estado trabajando. Hoy día la hacemos en la Corporación Miles, y en el 2009 no entregaba casi el 50% de los servicios de salud municipal, no entregaban la anticoncepción de emergencia, por motivos de que no estaban de acuerdo, que no sabían cómo era la reglamentación, porque no sé si recuerdan que primero solamente se podía entregar en caso de violación, y después, ahora hoy día se puede entregar en cualquier caso que la mujer lo solicita. Y hoy día se entrega en un 83%. Quedan algunas comunas específicas que logramos identificar con esta encuesta, Colina en Santiago, Corral en Valdivia, Palena, algunas postas rurales que todavía no la entregan por falta de stock. Ya no hay un problema como ideológico de objeción de conciencia, sino porque no está. Y también por algunos estudios cualitativos que hemos hecho de que hay muchas barreras todavía con los adolescentes. O sea, ¿por qué la vienes a pedir? ¿Por qué tuviste relaciones sexuales? ¿Se mantiene eso todavía? Todavía hay mucha resistencia por parte de algunos grupos de profesionales de salud de entrometerse, digamos, en la vida privada de los adolescentes. Más bien lo que ellos tienen que hacer es entregar la anticoncepción de emergencia y después se hace consejería, que en el fondo es, mire, no utilice la anticoncepción de emergencia todos los meses, sino que lo que tiene que hacer es utilizar un método anticonceptivo y ojalá doble protección con condón más un método anticonceptivo para evitar embarazo y para evitar alguna infección de transmisión sexual. ¿Este puede ser un reflejo de que hay mejor educación sexual? No, no, perdón, yo soy sumamente clara. Yo creo que porque educación sexual, nuestra pelea ha sido siempre que sea una política de Estado, ¿no? Y que independiente de toda la discusión de los proyectos educativos de cada recinto, de establecimiento escolar, la educación sexual, a mi juicio y a juicio de varios expertos, no debería ser una materia que se pase en todos los ramos. ¿Por qué? Porque sabemos que el profe de matemática está preocupado del ciencia de matemática, el otro de castellano, de lenguaje, perdón. Entonces, debería ser una materia más que fuera desde el párvulo, de acuerdo, por supuesto, a cada realidad, a cada contexto, hasta la educación superior. Porque aquí es como que los adolescentes terminan los 18 años, se van a la universidad, y en la universidad nadie tiene sexo, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos políticas de educación sexual. En Chile tenemos un déficit muy grande, han habido pequeños intentos, pero sí lo que creo es que hay un ejercicio de derecho ciudadano que dice, bueno, la anticoncepción de emergencia ya es un derecho garantizado, por lo tanto puedo exigirlo. Y eso ha sido no solamente por campañas de los gobiernos, y de que muy pocas campañas, más bien por la sociedad civil que ha insistido que es un derecho. Claro, porque incluso desde ese punto de vista, sumando ahí al debate que planteaba el Seba, es lo contrario a la educación sexual, porque finalmente este anticonceptivo, que si bien hoy día parece que es un derecho que las personas saben que existe y que está a disposición de ellos, no va de la mano con una buena política de educación sexual que entendería que el anticonceptivo es de emergencia, pero que la política de educación sexual obligaría a un anticonceptivo permanente
permanente y de otro uso. O sea, lo ideal, y aquí digo, la anticoncepción de emergencia no es que te vaya a provocar problemas a larga data, daños como muchos dijeron hace mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco hay que utilizarla como un método anticonceptivo permanente. Sí. Yo creo que eso es súper claro. Entonces, por eso la consejería en estos casos, cuando los adolescentes o cualquier mujer va y pide anticoncepción de emergencia, se tiene que ir con un método anticonceptivo regular. Claro. Y ojalá nosotros decimos con condón, porque entonces ahí evitamos el VIH-Sida y evitamos cualquier infección de transmisión sexual, cualquier otra. Y yo creo que en ese sentido hemos avanzado, pero no tenemos educación sexual. Aún no hay política de educación sexual. Creo que ese es un déficit que nadie se quiere hacer cargo, que depende mucho de los gobiernos de turno, depende de cuánta voluntad política existe, porque ya todos los estudios están los distintos tipos de metodologías que habría para enseñar educación. Están todas las aplicaciones también que hoy día se pueden usar en el marco de educación sexual. Claudia, ¿y cómo insertamos este dato y lo que hemos conversado hasta ahora en la discusión sobre la despenalización del aborto? Y en particular en el caso, por ejemplo, de violación, del aborto en la causal de violación. Mira, hay un dato que nosotros pusimos en este informe que bueno, les enviamos ayer en la minuta, que alrededor de 5.000 casos de violación se dieron el año pasado, el 2015, de los cuales solo 3.000 y tanto pudieron acceder a la anticoncepción de emergencia, es decir, llegaron antes de estas 105 horas, ¿no? Por lo tanto, mujer o niña que es violada accede al servicio de salud, le entregan la anticoncepción de emergencia, además le entregan antirretrovirales para evitar el VIH-Sida, le entregan antibióticos, hay una serie de procedimientos, un protocolo que está en las normas de atención a víctimas de violencia sexual. Eso está muy, muy bien detallado. El problema está en los otros 2.000 y tantos casos que llegan posterior y que no pueden tomar la anticoncepción de emergencia. Sí. Es decir, llegaron a las 20 semanas de embarazo, llegaron a las 15 semanas, llegaron a las 32, como hemos tenido casos dramáticos de niñitas violadas. 2.000 casos que no alcanzan a acceder a la anticoncepción de emergencia. Quiero aclarar el dato. 2.000 casos de violación. Víctimas de violación que llegaron a embarazo. Claro. Que llegaron a embarazo, porque las otras 3.000 no lo sabemos, pero... Claro, que en el fondo es que yo ahí lo que hago es evitar embarazo, pero mi pregunta SIDA, va para aclarar esta cifra. Nosotros hemos entendido en el debate que se ha dado, ¿cierto?, en torno a la despenalización del aborto en el caso de la violación, que la mayoría de los embarazos por violación no son por un evento único de violación, sino más bien por este acto reiterativo que se da muchas veces, lamentablemente, al interior de los propios hogares incluso. Por lo tanto, ¿cómo se puede manejar ahí el uso del anticonceptivo de emergencia cuando finalmente la violación es tan reiterada en algunas ocasiones? Tú mismo has dado la respuesta. Es muy difícil utilizarla porque efectivamente un adolescente, una niña, estamos hablando de niñitas de 11 años. Claro. Entonces, que la mayoría de las veces son violadas por un familiar al interior del hogar. El 89% de las violaciones en niñas y adolescentes se da al interior del hogar. Entonces, van a llegar con un embarazo con muchas semanas, ¿no? Claro. Y la misma OMS plantea que el aborto se puede hacer hasta las 22 semanas, ¿no? Pasado las 22 semanas ya el feto puede tener sobrevivencia hasta los 500 gramos. Hay toda una discusión que se ha quedado bastante claro en el debate. El problema que tenemos hoy día es que no estamos llegando a esos casos, por lo tanto la anticoncepción no nos va a servir. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, la tercera causal que llamamos en este proyecto de ley que se está debatiendo hoy día en el Senado, la tercera causal es de tal importancia, una porque en el fondo son las adolescentes las que tienen que decidir y que van a decidir con un acompañamiento, que nadie las va a obligar, eso está sumamente estipulado en el proyecto de ley, y que tendrán que decidir si hacen un aborto o dan en adopción. Sí. Pero estamos llegando tarde. Claro. Ahora, la pregunta, y que a mí me parece central, yo no quisiera que existieran esos 2.000 casos, ¿no? Esos 2.000 casos queremos que no estén por ningún lado. El problema ahí entonces que tenemos que ver qué está pasando en esa familia, qué está pasando con la educación sexual, cómo se hacen las denuncias. Fíjate que hay un dato que es sumamente alarmador, que es que 17 mujeres denuncian diariamente en Chile, 17 que son violadas. Denuncia. Son las denuncias que hay que comprobar, etcétera. Nosotros no ponemos en duda esa palabra en la mujer,
porque es como cuando ponían en duda las denuncias de violencia intrafamiliar. Hoy día hay alrededor de 85.000 denuncias de violencia intrafamiliar al año en Chile. La denuncia es un proceso cultural, ¿no? Que yo me atreva a ir a Carabineros, que diga me pasó esto, que no me estigmaticen, que no me traten mal. Por lo tanto, la relación que uno puede hacer anticoncepción con aborto, bueno, si hay una violación y se llega ante las 105 horas, está todo el protocolo que el Ministerio lo tiene muy claro. Pero si se llega después, tenemos que dar la opción para que puedan abortar las mujeres en ese caso. Bien, pues Claudia, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Chao.